Buenas tardes, doctor. Buenas, mucho gusto. Ya se ve, doctor. Ok, muy bien. Solo dejen que se amplíe la imagen. Ok. A ver. Ahí. Creo que se ve amplia, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Vamos a ver quién me quiere colaborar a contarnos una anécdota de cómo eran de adolescentes. Bien peleones, doctor. Así. ¿Qué es lo que hacía de adolescente? Yo fui la adolescente más peleona del mundo. Es ¿Con quién broma, peleaba? doctor. No, en el colegio, en la escuela, doctor, me expulsaban a cada rato. Es broma, doctor. Bueno, de broma en broma, la verdad se asoma. A ver, ¿quién más? Ajá, es cierto. ¿Cómo eran de adolescentes? Yo era tranquila, pero sí era como bien enojada. Bueno, sí me daban razones, ¿verdad? Y era súper resentida. Era, dice. Bueno, soy. Pero sí creo que me quejaba por todo, así, no sé. Que es parte de todos los adolescentes, la verdad que esa quejadera que les agarra y esa sensación de injusticia y que todos los demás están bien, es parte de la adolescencia. Todos los adolescentes. ¿Hay varones conectados el día de hoy? Que cuenten cómo ha sido la adolescencia. Pues no sé cómo podría decirle, doctor. Pues no sé si estaría yo en el rango de normal o no sé. La verdad, yo como adolescente he sido, como dice, bien controlado por mis padres porque mis padres son unos padres así como que bien estrictos. Entonces, no tenía, bueno, esos aspectos como que rebelde, enojado ni nada de eso. Simplemente, bueno, creo que podría decirlo normal, tranquilo, no sé. Ahora es que ya soy diferente. Ok, muy bien. Venías de una familia rígida. Vienes de una familia rígida entonces. Así es, doctor. Vale, más. Ok, muy bien. Okay. ¿Cómo era José Luis Cruz de adolescente? De adolescente José Luis Cruz era callado, de pocos amigos, muy pocos. Siempre he sido como el más chaparrito de todas las clases. Entonces me hacían bullying por las notas, me hacían bullying por chaparro. Entonces yo solo pasaba de mi casa al colegio, del colegio a mi casa, estudiaba, hacía mis exámenes y así. Y en la universidad, pues, igual. Bien. La adolescencia, bueno, realmente ni la adolescencia, ni la menopausia, ni andropausia son enfermedades, son etapas normales del ciclo vital de cada ser humano. Lamentablemente, la sociedad y la familia no nos educa para desarrollar estilos de vida saludables. Y el no tener estilos de vida saludables favorece para que en momentos como la menopausia y andropausia desarrollamos enfermedades crónicas. Vemos
lamentablemente, día con día se incrementa, por ejemplo, la obesidad infantil y del adolescente. Cada vez vemos más tempranos diagnósticos de diabetes y de hipertensión en personas jóvenes. Y ahorita que estamos viviendo la situación de pandemia, se está incrementando más el sedentarismo. Porque por lo menos los niños y los adolescentes cuando iban al colegio, caminaban, jugaban, hacían algún tipo de deporte. Pero ahora prácticamente la casa se ha convertido en el mundo para los niños y en el mundo para los adolescentes. Entonces, bueno, ya de por sí los adolescentes pasan en su propio mundo a través del internet, a través del celular, pero esto ha venido a acrecentar la situación. La adolescencia se puede comprender entre los 10 y 19 años. Es una etapa evolutiva de paso y de conversión del niño y del adulto. Yo digo que es una situación como de limbo, es estar en el limbo, porque el adolescente no se siente niño, él se siente más adulto, pero los adultos lo rechazan. Los adultos lo ven como un niño, como alguien inmaduro, como alguien que no tiene voz ni voto, que no puede hacer las cosas bien, por así decirlo, que tiene mucha inexperiencia. Y lo ven como un niño, pero los niños ya no lo ven como un niño, lo ven como un punto intermedio. La adolescencia es conflictiva, es una ambivalencia que vive el adolescente y es cuando más se acrecenta las diferencias entre los adolescentes y los adultos en esta etapa, entre los padres e hijos. Vamos a ver quién me colabora. Cuando estaban niñas o niños, ¿cómo los vestían los papás? Bueno, realmente mis papás, más que todo mi mamá, siempre me ha dejado como escoger mi ropa y todo. Ok. ¿Y qué ropa escogió usted de niña? No, de niña pues ellos me vestían, pero de adolescente ellos pues ya me dejaban escoger lo que me gustaba. Ajá. ¿Y hubieron cambios entre la vestimenta de niñez a la adolescencia o siempre se ha vestido igual? No, sí había cambio. Ok. ¿Qué cosas cambiaron? Bueno, creo que uno ya comienza a buscar como unas camisitas más bonitas, que sean un poquito más talladitas, que no parezca uno saco de papas. Ya tal vez no tanto vestido con chonguitos y pichinguitos. Eso más o menos. Ajá. ¿Y por qué cambió? Si los vestidos de pechinguitos y de chonguitos son bonitos. Porque ya no me gustaban para mí. Ok. Ahí es cuando afortunadamente sus papás tuvieron la capacidad de poder entender que eso no le gustaba y le dieron la libertad. Entonces, pero esos son cambios que se dan en la adolescencia. ¿Y los varones? ¿Cómo les cortaban el pelo a los varones cuando estaban niños? Cuando los llevaban a la barbería. Formal. ¿Y qué es formal? Pues, bueno, por decir así, todo lo más cortito posible, peinadito. A mí me vestían de marinerito, posible. Me he encontrado varias fotos vestido de marinerito. Ay, no, por favor. Creo que voy a quemar la foto. Compartir una entonces. No. Ok, ¿y ya de adolescente te cambió el corte de pelo? Sí. Ya me dejan hacerme el corte que yo quiero, vestirme como quiero. Ok, muy bien. Ok. Pero también la adolescencia, además de traer esas conflictivas entre los adolescentes y los adultos, es una etapa que ocurren muchos cambios físicos. En los varones, uno de los que más promueven los cambios físicos es el estirón. Y esta broma yo la digo todas las veces en las clases. A mí me prometieron los adultos un estirón en la adolescencia. Ya tengo 42 años y yo no viví ese estirón. Entonces, le dicen, sí, ya vas a crecer, te vas a convertir en un hombre. Pero lamentablemente hay algunos que no, que nos quedamos chaparros, pero hay otros que sí. Entonces, los cambios físicos.
Una de las cosas que más impresiona cuando de repente sale la barba en los varones, cuando ya pues el sudor, ya no es sudor de niño, ya hay un olor característico del sudor adolescente o de hombre o de mujer. Entonces, todos estos son cambios físicos. El cambio de la voz, la barba, el vello facial. Entonces, esos son cambios físicos que van a traer comodidad o incomodidad. Hay muchas niñas cuando de repente comienzan a crecer los senos, entonces ellas se pueden sentir muy bien, pueden sentirse orgullosas, pero hay otras que más bien este tipo de cambios la intimidan y la hacen sentir mucho más insegura. ¿Alguno de ustedes recibió educación sexual por parte de sus papás cuando iban a entrar a la adolescencia? Mi Yo mamá no. siempre me hablaba. Ok, a usted sí. ¿Quién más? A mí también, doctor. Elvia. A mí también, doctor. Mucho, qué bien, qué bien. Qué bueno, qué excelente. Y ojalá que ustedes le hablen a sus hijos sobre la educación sexual. Pero de repente, yo hace unos meses atrás, un año atrás probablemente, me contaba la experiencia de un estudiante que me decía, mire doctor, yo no sabía lo que era una menstruación cuando llegó la adolescencia, cuando me llegó la menarquia. Y de repente mi mamá estaba atendiendo el negocio en la casa. Yo me doy cuenta de que estaba sangrando. Y yo me asusté porque yo pensé que me estaba despaciando. Yo pensé que tenía una enfermedad grave. Y yo le decía a mi mamá, mamá, me siento mal, me siento mal. Cállate, cipota, déjame atender. Hasta que la cipota toda pálida del miedo, de la ansiedad, le dijo, mamá, me estoy muriendo, me estoy desangrando. Entonces la mamá la escuchó y entendió y hasta en ese momento le explicó. E incluso ella recuerda que se lo explicó como con muerta de risa, pues. Pero lamentablemente, imagínense un adolescente que no sepa cuáles son esos cambios. Tal vez a ustedes sí recibieron esa educación sexual, pero hay otros muchachitos que no reciben esa educación sexual. Entonces puede traerle conflictos. Y los aspectos sociales también pueden generar problemas en la salud mental. La exposición a la pobreza, el abuso, el maltrato, la violencia, puede hacer que los adolescentes sean más vulnerables a los problemas de salud mental. A los adolescentes les interesa ser aceptados por el otro, pero el otro es el otro igual. Ahí de repente en la adolescencia nos volvemos carretas. Si el fulanito se cortó el pelo de tal manera, yo quiero cortarme el pelo de la misma manera porque es la moda. Si el fulanito en la escuela o en el colegio utiliza el pantalón o el pelo de esta manera, yo también me lo quiero hacer de esa misma forma porque eso está en onda. Y a veces los padres no entienden la necesidad imperiosa que tienen los adolescentes de ser aceptados por los iguales y rechazan. O sea, las mamás siempre nos van a ver a los hijos bonitos. Las abuelas, las tías nos van a ver bonitos. Para los padres, nosotros vamos a ser los mejores hijos, para algunos padres. Por muy pícaros y muy rebeldes que seamos, pues. Pero dentro de la adolescencia pueden haber esos conflictos entre los hijos y los papás de la forma de vestir, la forma de hablar, la jerga que los adolescentes van a utilizar, la forma de comunicarse, el tipo de música que van a escuchar puede generarle conflicto a los papás y aquí traer peleas y discusiones dentro del hogar. Al adulto, ¿qué le interesa? El futuro de ese hijo, de ese adolescente. Le importa que estudie, le importa de qué va a trabajar, cómo va a sobrevivir el día de mañana, mientras que al adolescente le importa el hoy. Entonces aquí se crean conflictos entre ambas partes. Bien, ¿cuáles son las quejas por parte de los adolescentes y de los adultos? Las quejas de los adultos es el aspecto y la forma de vestir, como lo había mencionado antes, que habíamos hablado, cuáles fueron los cambios. No, doctor, ya de adolescente ya no me quería vestir con esos vestidos de dibujitos y de chongos, ya no me quiero vestir. ¿Se imaginan a Jason vestido de marinerito yendo a la facultad? Entonces, no, eso ya no le gusta a él, ni le gusta a ella. Entonces, ya van cambiando la forma de vestir. La actitud. Se quejan los adultos de la actitud desafiante y de contestona. Ustedes tienen
familiares o abuelos en el interior del país, en pueblos? Sí, doctor. Ok. Sí, ¿De doctor. niños les gustaba ir al pueblo? Sí, bastante. ¿Por qué? ¿Qué hacían ahí en el pueblo? Porque salíamos con mis primos y creo como que todo ahí era más permisivo así en familia. Ok, muy bien. ¿Y de adolescentes seguía gustarles el pueblo? No tanto. ¿Por qué? Porque ya tenía mis amigos acá y quería estar con mis amigos y no irme para allá. Correcto, entonces eso a veces el papá no lo entiende, no lo acepta, entonces ahí es cuando se vuelve, y le decían al niño, papá, denme tal cosa, ¿no? Y el niño se quedaba conforme. Pero si de repente el adolescente dice, papá, voy a ir a tal lugar, ¿y para dónde vas? No tenés permiso. No, que yo quiero irme, no, que no tengo permiso. Y ahí comienza la conducta desafiante o malcriada, entre comillas. El adulto le interesa el futuro laboral, el futuro económico y el futuro social. No te lleves con esas personas, llévate con personas que te sumen y no que te resten. Deja de llevarte con esos vagos de la colonia, con esos compañeros tuyos. Entonces a los adultos les interesa eso. Y las quejas que los adultos tienen es, por ejemplo, que no se le puede decir nada al hijo adolescente porque cambia de humor de un momento a otro. ¿Y qué es lo que le interesa a los adolescentes? A los adolescentes no les interesa la parte social, laboral ni económica en el futuro. Le interesan las relaciones personales, los colegas, los aleros, la misma marita, los de la camada, como dicen en los pueblos. Y les interesa tener pareja. ¿A qué edad tuvieron novios ustedes o novias? A los 13. A los 13, correcto. Y de repente usted tenía la sensación como que ese era el amor de su vida. Sí, doctor. El amor adolescente. Entonces ahí sienten como que es lo más hermoso que les ha pasado. Yo creo que es uno de los mejores amores porque ahí todavía se es inocente y se entrega al 100, pues, aunque después se lleven los chichotes y los chimonazos. Pero bueno, también el adolescente le interesa la libertad y la independencia, pero para unas cosas. Porque si es por cuestiones de dinero, siempre le piden dinero a los papás. Siempre los papás le tienen que lavar la ropa, siempre los papás les dan un techo, pero ellos se jactan de tener la capacidad de poder independizarse, entre comillas, y la libertad, que quieren salir, que quieren estar en reuniones. También en la adolescencia se vive un sentimiento de incomprensión, de infelicidad y de injusticia. Y se crean unas novelas extraordinarias. Bien, ¿cuáles son las características generales de la adolescencia? La alteración de la morfología, que ya lo había hablado, el estirón, que en algunos casos no se da. Alteración de los sentimientos. ¿Quiénes eran full religiosos en la niñez? Que hicieron la primera comunión, que iban a misa, que hacían la confirmación. Algunos. Presente, doctor. Y ahora, Presente, doctor. También, doctor. así Solo que, que, sí, solo que, vaya, por ejemplo, en mi niñez fue como mi abuelo era delegado de la Iglesia Católica. Entonces era como tenía que hacer todo el protocolo, la primera comunión, la confirma, ir a la hora santa, estar de rodillas con ellos, con mi abuela y con mi abuelo, y eso, ¿verdad? Pero luego, cuando ya entré a primer curso, me pusieron a un colegio evangélico, entonces me gustó más la religión evangélica, y hoy por hoy sigo en la religión evangélica. qué bueno, pero esa ya fue su decisión. En la adolescencia Sí, eso se puede dar. Pero no sé si le pasó que de repente su familia se asustó cuando pasó de una religión a otra, pero usted decidió quedarse en la que más le gustaba. sí, fue un dilema. ¿Y los otros siguen yendo a la iglesia? No, doctor. Porque, No, doctor. No, doctor, tampoco. porque en la adolescencia le da
Bueno, hay adolescentes que se vuelven emos, hay adolescentes que se vuelven wiccan, hay adolescentes que se vuelven satanistas, hay adolescentes que se vuelven agnósticos, que se vuelven, sí, que no creen en nada, ateos. Entonces, la otra cuestión es la erotización que también se da en la adolescencia. El periodo de latencia, como bien lo mencionaba Freud, es todo lo que dura en la primaria, de los 5 o 6 años hasta los 10, 11. Entonces, durante ese tiempo, esa se podría decir que es la primera etapa homosexual del ser humano. De niños, ¿con quién se llevan las niñas? Con la mamá. Con las niñas. Ajá, ¿y los varoncitos? Con el papá. Correcto, ahí es cuando, o con los varoncitos. O sea, y cuando de repente a uno de los varones le decía, ay, tu novia, que hacía el varoncito. Entonces de repente, sí, ahí como despreciaba en la niñez. Pero ya en la adolescencia ahí andaban los muchachitos siguiendo, jalándole el pelo, porque tampoco aprendemos cómo enamorar. Entonces de repente los adolescentes se enamoran molestando a las niñas, tratándolas feo, jalándole el pelo. Es una forma de llamar la atención, así como muy primitivo la cuestión. Y ahí la erotización. De repente comienzan así las ensoñaciones en los varones, la masturbación en los varones, más que en las mujeres por cuestiones culturales, más que todo, pero ambos grupos descubren esa sexualidad en la adolescencia. Y eso, a veces, esa erotización es lo que lleva muchas veces a los adolescentes que no son orientados correctamente a tener actividad sexual a muy temprana edad, a correr riesgo de infecciones de transmisión sexual y a tener problemas de embarazos en la adolescencia. Crisis de valores, que de repente mi familia es olimpista y yo me vuelvo Motagua, que mi familia es Real Madrid, yo me vuelvo Barcelona, que de repente mi familia es católica, yo me vuelvo evangélico, que mi familia es evangélico, yo me vuelvo mormón y así. Van habiendo, o definitivamente yo me vuelvo marero, me vuelvo delincuente y todo eso por la crisis de valores. La proyección hacia el futuro. ¿Qué querían hacer ustedes? ¿Qué pensaban que ustedes iban a estudiar cuando estaban niños o cuando estaban adolescentes? ¿Siempre consideraron como medicina como la primera opción? Yo sí, siempre medicina. Ok. Igual yo, doctor, la primera opción siempre ha sido medicina. Ok. ¿Alguien tenía una opción diferente? Yo nunca. Ajá. Yo me sentía más, Juana, me sentía más orientada por cosas como literatura, arte y terminé en medicina, ¿verdad? Ok, muy bien, excelente. Puedes seguir ese sueño. Tenemos una psiquiatra que es licenciada en lengua española, tiene una maestría en literatura centroamericana y es psiquiatra infantil. Es psiquiatra general y psiquiatra infantil y psiquiatra de enlace. Tiene 2 especialidades. Y el adolescente necesita mucho la necesidad de reafirmación por parte de los iguales, por parte de los compañeros, ser aceptado en ese grupo. ¿Qué es lo que va a determinar la salud mental en la adolescencia? Los adolescentes andan buscando una mayor autonomía. Hay algunos adolescentes que les va a dar pena que de repente el papá los vaya a dejar a la escuela o al cine y que los vaya a traer, que estén pendientes de él, les va a dar pena. Él va a querer tomar un taxi, tomar un bus, irse caminando, y hay padres que son sobreprotectores y que van a evitar a todas costas que se expongan estos muchachitos. Bien, otra cosa que va a provocar mucha tensión en los adolescentes es la presión para moldarse a los compañeros. Y es en esta situación en que pueden caer en el consumo de drogas, pueden caer en el consumo de alcohol, pueden caer en los grupos delincuenciales por la presión. No se nos enseña a aprender a decir que no. Decir que no muchas veces lo sentimos como algo malo y no debe de ser así.
Es en la adolescencia que también vamos a vivir nuestra exploración con identidad. Ahí es cuando vamos a ver si realmente somos heterosexuales o somos homosexuales. Entonces ahí es cuando puede entrar en conflicto, porque de repente en sociedades como las nuestras ser homosexual no es bien visto, pues es algo denigrante, es algo peyorativo, es algo que va a provocarle mucho dolor al individuo y mucho dolor a la familia. Entonces hay una película buena que creo que le había dado un tema de familia, Oraciones para Bobby. Esta es la historia de un adolescente que descubre que es homosexual, que lamentablemente su familia no lo acepta, y llega a provocar pues problemas en él. Suicidándose. También hay un mayor acceso y uso de la tecnología en la adolescencia. Los adolescentes, ustedes son nativos tecnológicos. Nosotros, yo soy un emigrante tecnológico, hay mucho que yo he aprendido poco a poco esto del manejo de las computadoras, el manejo de Teams, el del Zoom. Yo no había escuchado el Zoom antes de toda esta pandemia y fue aquí donde todavía tengo mis dificultades para manejarlos, pero ahí vamos. Pero ustedes y los adolescentes aprenden con mucha más facilidad este tipo de herramientas. También es importante que va a determinar, y es a través del uso de la tecnología donde pueden ser engañados, que pueden ser ni ser, sí, los adolescentes pueden recibir información como por ejemplo el uso de tecnologías o de páginas pornográficas o pedirles a adultos que se puedan hacer por adolescentes y pedirles fotografías en ropa íntima o desnudos, y esto puede llevar mayor complejidad. Hace unos años atrás, creo que fue por allá por el 2015, 2016, por ahí, apareció algunos retos como el reto de la ballena azul, que lo que llevaba era al adolescente a suicidarse, a quitarse la vida cumpliendo ciertos retos. Entonces todo esto es un peligro. Y si los padres no saben cómo utilizar el teléfono celular, cómo utilizar la computadora, qué programas son para niños, qué juegos de video son para niños, para adolescentes y para adultos, pues el niño y el adolescente están en aún mayor riesgo de sufrir persecución, ser víctima de pornografía o de seducción o de abusos sexuales a través de las redes. La calidad de su vida hogareña y sus relaciones con sus padres es bien importante. Yo les mencionaba en el tema de familia que los primeros 5 años de vida de cada ser humano pues es bien importante. La forma en que yo aprendí a ver la relación de pareja a través del matrimonio de mis papás va a determinar qué tipo de pareja voy a elegir yo, qué tipo de novio, qué tipo de novia, qué tipo de hombre o mujer me voy a relacionar yo. Si yo aprendí que la violencia era parte de la naturaleza de una relación de pareja, yo voy a volverme agresor o me voy a volver víctima durante mi noviazgo y durante mi relación de matrimonio. Si yo siento que mi padre tiene predilección por uno de mis hermanos, entonces eso yo lo voy a seguir viviendo y experimentando en mi etapa de estudiante y en mi etapa de profesional. Entonces hay que tener eso bien en mente, porque si no, va a causarle traumas a los adolescentes. Bien. ¿Qué cosas ponen en mayor riesgo el problema de salud mental? La violencia. La violencia física, la violencia psicológica, que de repente hay una frase que algunos padres repiten: mejor hubiese parido un rollo de alambre antes de haberte parido a vos. Suena hasta medio chistoso y podemos hacer burla en algún momento de la vida, pero pónganse a pensar en un niño y un adolescente que todos los días o frecuentemente escucha este tipo de frases de parte del papá o de parte de la mamá. Esto va a ser algo que lamentablemente va a generar una baja autoestima en este muchachito.
Y si mi papá y mi mamá no me quieren, no me valoran, no me respetan, mucho menos me va a respetar alguien fuera de mi hogar. La violencia. Y a veces la violencia psicológica, la violencia verbal causa mayores lesiones y golpes más fuertes que los golpes físicos. Los problemas socioeconómicos, la estigmatización por su orientación sexual, porque es afeminado, porque es muy masculina, porque tiene un defecto físico, es estigmatizado, es discriminado, es excluido, porque de repente tuvieron que pasarse de una escuela pública a una privada o viceversa. Entonces puede generar discriminación y exclusión. Cuando hay falta de acceso a servicios y apoyo de calidad para los adolescentes que podrían estar en crisis, esto hace mucho más fácil la aparición de enfermedades. Recordemos que muchas de las enfermedades mentales van a aparecer en la adolescencia. Vivir en entornos frágiles o con crisis humanitarias como las que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, la violencia, la inseguridad, el desempleo, el hacinamiento, la pérdida de trabajos, todo esto va a veces problemas de salud mental. Algún respiro que los adolescentes y niños habían tenido hasta el año 2019 es ir a la escuela e ir al colegio. Yo miro un montón de caritas cuando doy clases presenciales, yo miro un montón de caritas. Los que han sido estudiantes míos saben que yo soy muy cercano a cada uno de ustedes. Si me dan la oportunidad, podemos platicar, podemos charlar, podemos compartir memes por ahí en el Facebook o stickers. Y trato de hacer sentir cómodo a cada uno de mis estudiantes porque yo no sé cuál es la historia que cada uno de ellos vive en sus hogares. Pero ¿qué pasó ahorita con el confinamiento, con la gente que quedó desempleada? Estos muchachos, estos niños, estos adolescentes están viviendo con el agresor físico, con el agresor sexual, y ahí no hay forma de poder salir a darse un aire o a olvidarse, sino que ahí está viviendo 24/7 con el agresor. Otro grupo de adolescentes que son para desarrollar enfermedades mentales son más adolescentes con enfermedades crónicas. Ya hemos hablado de la obesidad, de la diabetes. Entonces, el tener diabetes o tener hipertensión en la adolescencia causa bastante problemas porque no se puede hacer muchas actividades que los demás hipotes hacen o comer cosas que los demás hipotes comen. Entonces, esto puede llegar a tener dificultades en la autoestima del menor. La discapacidad intelectual u otras afecciones neurológicas van a verse vulnerables para el acoso y el bullying por parte de los niños con inteligencia normal. Los adolescentes que por falta de educación sexual terminan quedando embarazados o con enfermedades de transmisión sexual también no la pasan nada bien. Los padres de adolescentes o matrimonios precoces o forzados porque salieron embarazados también no están preparados. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. No es lo mismo verse 2 veces por semana o verse 3 horas en el colegio a estar 24/7 dentro de un hogar, tener responsabilidades y con una cría, un hijo. Y otro grupo de adolescentes que es vulnerable son los adolescentes huérfanos y los adolescentes de minorías étnicas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Am con E, una serie bastante bonita. Yo se la recomiendo, está en Netflix. Y también está la serie que se llama, Am, la de las tejas verdes. Entonces eso también está en, bueno, de hecho son libros, pues es una colección más o menos de 5 o 7 libros por ahí. Entonces ven que los adolescentes no son candidatos a ser adoptados. Entonces, si quieren adoptar a alguien, van a buscar niños chiquitos, niños bebés de 2, 3, 4 años máximo. Más allá de grandes es bien difícil que los adopten. Entonces los huérfanos viven también estigmatizados y aislados, excluidos. Y los adolescentes de las minorías étnicas, principalmente en países como Europa y Estados Unidos. Cuando de repente viene un lenca a estudiar, porque nosotros nos creemos criollos o caucásicos. Salud mental en los adolescentes es bien importante tomarlo en cuenta.
reconocer que de repente 1 de cada 6 personas tiene entre 10 a 19 años alrededor. Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de 10 a 19 años. Lo había mencionado antes. En la adolescencia es cuando aparecen las enfermedades. La mitad de los trastornos mentales comienzan alrededor de los 14 años, pero la mayoría de estos casos no se detectan y no se tratan. Entonces hay un montón de adultos que sufren de distimia desde la adolescencia, fobia social desde la adolescencia, TOC desde la adolescencia y consumo de drogas desde la adolescencia. Y el no abordarlas y el no tratar estas enfermedades desde la adolescencia hace que se corre el riesgo de que estas enfermedades crucen la otra etapa de la vida adulta. Y esto va a traer consecuencias tanto a nivel físico como a nivel mental y va a limitar las oportunidades de poder llevar una vida satisfactoria con calidad de vida en la adultez. Entonces es bien importante hacer esa evaluación y hacer esa observación por parte de los adultos, de los docentes, de los padres de familia, que conozcan sobre las enfermedades mentales en la adolescencia para poder identificar algunos rasgos que no son normales en los adolescentes. Eso en cuanto a la adolescencia. ¿Qué pasa con la menopausia? La menopausia, como menciona ahí, cada mujer es un mundo, cada mujer lo va a vivir de diferente manera. La menopausia, algunas mujeres lo pueden vivir con independencia, con libertad, pero otras lamentablemente por cuestiones socioculturales lo van a ver como el final de su vida, como lo último que le queda. Entonces aquí, ¿qué pasa con la menopausia? Todo adulto, ustedes que están comenzando la vida adulta o que ya están encaminados en la vida adulta, deben de cumplir con algunos retos. Retos es darse cuenta del envejecimiento. No estamos retrocediendo, no somos Benjamin Button, somos adultos que cada día es más y cada día es menos. Cada día que pasa es un día más de vida, pero también a la vez es un día menos de vida. Entonces, cuando nos salen las primeras canas, cuando de repente vamos quedando pelones, cuando de repente ya no podemos bajar el abdomen, cuando de repente ya no podemos hacer ejercicio. Entonces todo eso es una evidencia del envejecimiento. Y vivimos en una sociedad mundial donde se le da una alta estima, un gran valor a la juventud. En los países occidentales, en los países orientales, se considera al viejo como un hombre sabio, como una mujer sabia. Pero aquí en los países de Occidente, en América, vemos al viejo como algo, como un estorbo, como un decrépito, como alguien que perdió su vida útil. La adultez también nos debería de permitir llevar un inventario de logros obtenidos y de metas alcanzadas. No soy rico, pero sí les puedo decir que hoy por hoy, a mis 42 años, me siento satisfecho con la vida que he llevado y lo que he alcanzado. No me equivoqué de especialidad, gracias a Dios. No me equivoqué en este rol docente, es algo que yo disfruto. ¿Verdad? Yo, no sé los estudiantes, pero al menos yo disfruto la docencia. Entonces, aquí en la vida adulta también tenemos que reevaluar el compromiso en cuanto a la religión, en cuanto a nuestra relación de matrimonio, en cuanto a la relación con los hijos, con los amigos, con el trabajo, reevaluar ese compromiso. No importa desde el lugar donde nos toca trabajar, si somos jefes, si somos subalternos, si somos autoridades, si somos ministros de salud, si somos presidentes, debemos de aprender a tener un comportamiento activo y ético desde el lugar de autoridad o de poder que nos toca ejercer.
Es bien difícil esta otra parte, darnos cuenta de la enfermedad y la muerte de los progenitores. A mi papá yo lo perdí cuando tenía 18 años, entrando a la universidad. Estaba terminando el primer año de la carrera cuando mi padre falleció. Y pues es algo que duele, que cuesta superar. Gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de tener a mi viejita con 68 años de edad, de tenerla cerca porque vive en el segundo piso. Y pues eso me permite verla de vez en vez, de poder todavía disfrutar de sus regaños, de disfrutar de sus risas, disfrutar de cuando la veo jugando con los cachorros, con los perritos. Entonces todo eso favorece. Pero va a haber un momento en que mi mamá también me va a abandonar. Entonces es un reto de la adultez, poder ver que se van yendo los abuelos, que se van yendo los padres, que se van yendo los tíos. Y también darme cuenta que ya mis compañeros están marchando, pues. Hace unos 2 años, 2, 3 años, yo tuve que decirle adiós a mi mejor amiga del posgrado. Lamentablemente ella falleció. Entonces fue un golpe muy duro porque compartimos 3 años de nuestra vida, de nuestra formación, y pues duele darse cuenta que ya estamos en una edad de despedida. Y la otra, pese a que estamos haciéndonos viejos, es bien importante mantener la capacidad lúdica y de placer. Poder reír es una cosa de la que yo disfruto con mi labor docente, con ustedes. El escucharlos hablar, el verlos en las aulas, el molestarse, el verlos asustados por los exámenes, todo eso pues a mí pues me hace sentirme joven, sentirme activo. Bueno, no me voy a detener mucho en lo que es la menopausia, el cese permanente por más de 12 meses de la menstruación, pero sí quiero hacer énfasis en los síntomas que pueden aparecer. Y tenemos 3 tipos de síntomas, los que están relacionados con el vegetativo, con los metabólicos y los psíquicos. Los vegetativos muchas veces los vemos en nuestras madres, en nuestras tías, y está relacionado con sofocos, con sudoración, con palpitaciones, con dolor de cabeza, con vértigo, con presión precordial, zumbido de oídos, hipertensión arterial. Es aquí, en esta etapa, donde pueden debutar muchas mujeres con hipertensión, con diabetes, con prediabetes, con dislipidemias. Otros procesos metabólicos que se podrían dar, la osteoporosis, la ateromatosis, la atrofia cutánea, la atrofia urogenital, y esta atrofia urogenital va a traer molestias, resequedad de las mucosas, dolor a la penetración, y esto a veces entonces comenta con la pareja y puede traer conflictos, porque la mujer puede rechazar el contacto íntimo con su pareja, y esto puede generar conflicto con él o con ella si no se habla. Las artropatías, las mialgias, la obesidad, las estrías, el no poder manejar bien el peso, porque aquí ya a una edad en que no, incluso cuando leemos la comida podemos aumentar de peso, mientras que los jóvenes y adolescentes hacen ejercicio una semana y bajan 3 kilos. Y a nivel psíquico, que también son importantes, pues es la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la melancolía, el nerviosismo, el insomnio, la disminución de la libido, porque está también asociado a esa atrofia urogenital y a las molestias que puedes sentir durante la relación sexual, la alteración de la memoria e incluso la fatiga mental. Esas son las manifestaciones de la menopausia. Bueno, ¿y a qué se deben los cambios emocionales en la menopausia? Pues uno de ellos al desequilibrio hormonal, a las variaciones de estrógenos y progesterona que tiene la mujer. Son las mucho más sensibles a los cambios hormonales, y esto lo vemos incluso durante la vida fértil de la mujer, porque de repente tiene esos periodos de disforia, del síndrome disfórico premenstrual, días antes de su menstruación. Los síntomas físicos crónicos, las artralgias, las mialgias, la obesidad, todo esto va a crear cambios de humor en la señora. Los estereotipos de género. Entonces, aquí cuando en la menopausia es cuando de repente pueden ocurrir infidelidades
por parte del varón, de la pareja, del esposo, porque lamentablemente él ve los cambios físicos en la mujer, pero él no reconoce los propios cambios físicos. Entonces, él se siente menos masculino, menos viril, entonces de repente puede cambiar su forma de vestir, puede cambiar su coche, le da por comprar motos que truenen mucho, andan enamorando cipotes y les pega la segunda adolescencia, que puede ser bien feo. Y el proceso general de envejecimiento, como yo les mencionaba, pues no se nos enseña a envejecer, se nos enseña a adorar, a idolatrar la juventud. Y la juventud lamentablemente es un sueño efímero, que hoy está y que mañana va a desaparecer. Los trastornos afectivos durante la menopausia se va a deber al miedo al envejecimiento, a los sentimientos de inutilidad y a la baja autoestima que la mujer va a ir desarrollando a medida que vive en una sociedad opresora, machista y misógina. Ya me estoy yendo para el extremo, pero lamentablemente así es. Por la carencia afectiva, tal vez no real, pero cumple también una etapa a la menopausia con el nido vacío. Entonces los hijos ya tienen su propia familia, tienen sus propios hijos, les toca viajar, les toca migrar, se cambian de casa, todo eso. La sensibilidad también es un factor importante. Las mujeres se vuelven mucho más sensibles, con nada se enojan, con nada lloran e incluso se pueden volver hostiles durante la menopausia. Con la menopausia también va acompañándose, por ejemplo, de las dificultades sociales, de las dificultades profesionales e incluso maritales que había mencionado antes. Puede haber sensibilidad e intolerancia y con ella la frustración. Pasan de mal carácter. Eso en cuanto a la menopausia. ¿Qué pasa con la andropausia? Pues es otra etapa que los hombres lo vivimos. Tal vez para algunos pasa desapercibido, para otros se vuelve un infierno. Muchos hombres sienten la llegada de la edad de los 50, 55 años como una catástrofe o un desastre casi apocalíptico, pero en otras ocasiones la cosa se desarrolla con poco trascendencia emocional y física. De repente ya cuando llegamos a los 50 nos vemos más panzones, nos vemos todos encorvados, ya no tenemos tanta energía como antes, entonces ya no nos vemos tan atractivos, entonces vamos a hacer algunos cambios de vestimenta, nos pintamos el pelo, nos pintamos la barba, nos metemos al gimnasio, cambiamos nuestra forma de vestir, tratamos de impresionar a las chicas, a las mujeres más jóvenes y nos sentimos muy orgullosos porque de repente nos encontramos una cipota de 20 años, de 30 años y la seducimos y la conquistamos y todo esto. Y podemos ser infieles. ¿Y cuáles son los síntomas de la andropausia? Pues aquí tenemos un dibujo que aparece en el internet. Pues cada vez vamos a tener un pérdida de cabello o el cabello se vuelve más delgado. Esto explica por qué el Dr. Cook ya se rapó. Nos volvemos más irritables y más enojados. Podemos tener también los sofocos que la mujer presenta, pero que tal vez nosotros no lo manifestamos con tanta libertad. Ataques de calor, dificultad para dormir, disfunción eréctil, y eso es algo de lo cual nos sentimos avergonzados, que no vamos a verbalizar a esa edad, falta de concentración, pérdida de la memoria, fragilidad de la piel, aumento del peso en el área abdominal y disminución pues, de la testosterona y disminución del deseo sexual. Van a haber cambios hormonales durante la andropausia, como por ejemplo que a partir de los 35 años pongámosle, hay una disminución de los niveles de testosterona de 1.5% al año. Por eso que de repente a cierta edad ya desarrollamos la ginecomastia, la distribución del vello es más escaso y todo esto, nos volvemos más obesos, más irritables por los cambios de los niveles de testosterona. Los cambios físicos, como ya lo mencioné, hay una disminución de la función testicular y la calidad del semen, la inyección, por ejemplo, cuando hay hiperplasia prostática benigna, ginecomastia, pérdida de la masa muscular, aumento de la grasa abdominal, y esos son parte de los cambios. Y hay una alteración en la respuesta sexual. Tenemos orgasmos menos intensos,
mayor periodo refractario, que es algo que no tiene la mujer. La mujer puede tener varios orgasmos en una noche, mientras que los varones no funcionamos con tanta potencia. Entonces, si de repente estamos acostumbrados que en la juventud, en la adolescencia o en la juventud podríamos tener tres juegos de pelota en una noche durante 9 minutos, los 90 minutos, los 3 partidos, pues ya cuando llegamos a los 50, a los 45, 50, 55 años, pues ya solo duramos un round, porque hay un periodo refractario que se aumenta. Hay una disminución de la libido y hay una disminución de la tumefacción de lo que es el pene. Entonces va a haber una erección menos vigorosa. Y esto va a provocar también la disminución del líbido, va a provocar dificultad para el orgasmo. Bien, yo mencionaba al inicio, la adolescencia, la menopausia y la andropausia no son enfermedades, pero sí, si no se promocionan estilos de vida saludable, lamentablemente sí van a vulnerar a la persona para que desarrolle enfermedades crónicas. Entonces, desde la adolescencia se debe promocionar estilos de vida saludables, que se deje el sedentarismo, que haya mayor actividad física, que se coma de forma sana, que se coman más verduras, más frutas, más vitaminas, más sol, más actividades deportivas, para que cuando llegue la menopausia y la andropausia no lleguemos todos achacosos. Debemos de fomentar la actividad física periódica, como lo que mencionaban, los 30 minutos diarios, al menos 5 días por semana, y brindarles psicoeducación a los padres para que entiendan qué es lo normal y qué es lo anormal o patológico dentro de la adolescencia, y que la andropausia y la menopausia no son etapas de gravedad, no, que se puede tener una buena calidad de vida si aprendemos a alimentarnos y hacer actividades en el tiempo adecuado. Pero también se debe realizar tamizaje y prevención de patologías crónicas a largo plazo desde la adolescencia, en la vida adulta y entrando a la menopausia y a la andropausia. Como conclusión, vamos a decir que la adolescencia, la menopausia y la andropausia son etapas que representan cambios vitales en la vida de cada ser humano, cada una acompañada de factores que van a influir de una forma o de otra en la salud de las personas, representando también, si se ve de buena manera, oportunidades para la intervención y prevención de enfermedades. Y este pues es el tema que traía el día de hoy, muchachos. ¿Están ahí, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Yo estaba, ya estaba con la ouija yo, a ver si estaba en este mundo o en el otro. ¿Tienen preguntas de la adolescencia, la menopausia y la andropausia? Por mi parte no, doctor. No, doctor. Ok, muy bien. Yo tengo una duda, pero es del tema anterior. Permítame Del entonces, embarazo. paso lista. ¿Perdón? Tengo una duda, pero es del tema anterior del embarazo. Ajá, dígame. Es que usted mencionó que, por ejemplo, cuando la mujer se embaraza, vive 2 embarazos, ¿verdad? El de la madre y el de que ella está teniendo en ese momento. Pero en caso de los hombres, ¿se afecta de alguna forma cómo ellos van a responder ante el embarazo de su pareja o realmente no tiene mucha relevancia? La relación psicodinámica entre el hombre y entre el embarazo y el hombre no va a ser tan así como con la mujer, ¿verdad? Porque, por así decirlo, la mujer tiene una conexión mucho más cercana con su mamá. O sea, no. ¿Cómo les explico? Tanto el hombre, ¿dónde se cría? Se cría en el vientre de la madre. Entonces,
este es un nexo que difícilmente se va a romper, ¿verdad? Y entonces hay ese componente psicodinámico en ellos. Mientras que los varones lo que más debe de predominar, por ejemplo, es lo que normalmente hace el hombre, defenderse. El hombre es mucho más agresivo, el hombre es mucho más territorial. Ese es como el esbozo primitivo que tenemos de los mamíferos que ha quedado todavía en nuestro cerebro. Entonces, lo que hay que hacer es involucrar al hombre en el cuidado de este producto desde el vientre de la madre, para que pueda ir disminuyendo los niveles de hostilidad y de rechazo contra esa nueva criatura. Se liberan dos sustancias en el cerebro del hombre, en el organismo del hombre, que es la vasopresina, que esto va a provocar disminución de la hostilidad y la irritabilidad y la agresividad, de ahí que se acerque al niño, y la oxitocina, que es la que tiene que ver con el apego. Pero es la mujer embarazada la que va a vivir desde el punto de vista psicodinámico mucho más profundo esa relación madre e hija, más que con el hombre. Gracias, doctor. Ok. Vamos a pasar lista entonces, chicos, solo me dejan pasar lista. Brian. Presente. Norma. Presente. Ok, permítanme. Wilmer. Como que Wilmer no está conectándose a clase, ¿verdad? El doctor hoy me dijo de que le avisara de que tuvo que ir con la mamá al centro médico por sospechas de COVID, entonces por eso no pudo asistir. Ok, muy bien. Ok. Entiendo. Juana María. Presente, doctor. Doctor, la clase pasada me desconecté antes porque se me fue el internet, así que también estuve presente. Ok, Juana. Ok. María José. Presente, doctor. Erika. Presente, doctor. Ok. Jaycee. Presente, doctor. Ok. Elvia. Presente, doctor. Muy bien. Suelen. Jacqueline. Presente, doctor. Katie. Presente, doctor. Jorge Reyes. ¿Se logró conectar? Yulisa Doctor, Gabriela. Mándeme. el alumno Jorge Ujú. retiró de la clase y con el compañero, el otro compañero tenemos problemas porque solo en el grupo quedamos dos. Perdón. Y que no escuché que se cortó. Jorge se retiró, me dice. Sí, se retiró de la clase, con él éramos tres. Pero ahora solo quedamos dos porque Jorge se retiró y tenemos problemas por eso. Ok, muy bien. ¿Cómo va con los demás, con el trabajo, los demás grupos? ¿Ya empezaron a hacerlo o todavía no?
Sí, doctor. En mi grupo al menos somos 5 y ya vamos avanzados con lo que es la revisión. Y también hoy se supone vamos a empezar con lo del video. Entonces vamos. Van avanzando. ¿Y el otro grupo? Nosotros pensábamos irnos organizando el fin de semana. Ok, entonces los 2 muchachos que andan en el aire se pueden integrar a ese grupo que todavía no ha empezado a trabajar para que hagan el trabajo. ¿De acuerdo? Falta yo del grupo, doctor. ¿Perdón? Yulisa, yo Yulisa no tengo grupo, le digo. Me iba a anexar al grupo 3. Ah, bueno, entonces ya serían 3 estudiantes entonces en ese grupo. Sí, está bien, doctor. Entonces ahí, si hay 13 integrantes en ese grupo, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces quedaría así. Entonces, muchachos, nos conectamos el próximo martes a las 3 de la tarde, si Dios así lo permite. Esperemos que al compañero, pues, la mamá esté bien, que no vaya a hacer COVID y que y si es COVID, pues que se recupere lo más pronto posible y nos conectamos con ustedes el próximo martes a las 3 de la tarde. Okay, Nos vemos, doctor. Que tenga Gracias, doctor. Buen día. Cuídense, chicos. Gracias. Doctor, me pasó lista. ¿Quién es usted, mi amor? Yulisa. Sí, ya le pasé lista. Y la clase antepasada que pasó lista, se me fue la energía, por eso revisando el video, ya me fijé que al final pasó lista. Dele, pues, vamos a ver, vamos a pedir testigos ahí, que está usted ahí. Vaya, pues. Gracias. Pues, Ok, buen día. buen día.